Ya estamos de vuelta con Oscar aquí conversando de diversos temas y en el bloque anterior nos quedamos ahí mencionaste un poco creatividad, estrategia y ciertas cosas para navegar de mejor manera esto, la incertidumbre como tú mencionabas. Y me gustaría preguntarte, claro, me llamó mucho la atención de tu perfil esto de creatividad prospectiva y me gustaría preguntarte cómo se relacionan, qué es esto, ahí para que nos cuentes. Claro que sí. Antes de entrar como a relacionar las dos palabras, me gustaría comentar algunas cosas de la creatividad. Para mí la mejor, digamos que ambas se han asociado, tanto creatividad como prospectiva, ajenos al ser humano. Si nosotros recordamos un poco esta idea de leer el futuro, inicialmente estaba enfocada en lo que los dioses quieran, ¿cierto? Y la manera como los dioses definían el futuro, y pues de hecho hay una frase aquí en Colombia es si Dios quiere, si la Virgen quiere, pues y está muy bien, pues no voy a entrar ahí en una controversia religiosa ni mucho menos. Después de eso, pues entramos a la etapa del desciframiento, que eso me parece también absolutamente interesante, y es esa idea de cómo la India le trata de robar a los dioses esa lectura del futuro a través del tarot. So, uno diría, qué loco esto del tarot, pero el imaginario y todo lo que se generó para poder establecer y para poder robarle a los dioses todo esto, pues digamos que de alguna manera resulta ser interesante desde el punto de vista en que ya había una necesidad de observar el futuro. El oráculo de Delfos, que seguramente pues, hace parte de estas conversaciones y todos estos elementos, hasta que llegamos nosotros a estas últimas etapas de la prospectiva, en donde ya nosotros decidimos tomar el futuro desde el punto de vista de nuestras manos. De qué manera yo puedo llegar a construirlo sin necesidad de asumírselo a otro elemento ajeno a esto. Voy a conectarlo con una historia. La historia viene de la antigua Grecia, y resulta que en la antigua Grecia, no sé si has escuchado esa palabra de que eres un genio creativo, o la palabra genio. Cuando le dicen que es Sí. un genio, uno lo asume como algo positivo y efectivamente es algo positivo. En la antigua Roma, la palabra genio estaba asociada a un demonio. Genio era un demonio. Y resulta que ese demonio era el que le atribuían los poderes creativos. Entonces el poder creativo lo creía Mozart lo creía Sócrates también, y ese poder creativo que teníamos nosotros no venía del individuo, sino venía de un demonio que decían en ese momento que le susurraba las notas al oído a Mozart, que le susurraba las más grandes ideas y disertaciones a Sócrates, y así podemos seguir dentro de todo ese elemento. Entonces yo lo asociaba a algo ajeno a mí, y resulta que esa voz existe, pero esa voz no viene del cielo ni tampoco del infierno, sino viene de nuestra cabeza, de esos más de 100.000 millones de neuronas que tenemos nosotros para poder trabajar y para poder generar respuestas a los problemas cotidianos, para poder trabajar y para poder dar respuesta a nuestra vida misma diaria. Para mí, ¿qué es creatividad? Creatividad es convertir lo ordinario en extraordinario. Yo puedo partir de algo esencial y lo puedo convertir en algo fantástico, lo puedo convertir en algo extraordinario. Y desde ese punto de vista, cada uno de nosotros tiene esa capacidad y es esa genialidad creativa. ¿Por qué conectamos los dos elementos y por qué aparece este tema de creatividad prospectiva? Porque de alguna manera la prospectiva, si bien tenemos muchas herramientas que nos permiten tomar decisiones, algunas de estas herramientas sesgan la imaginación, pues es mi punto de vista. Algunas de estas herramientas no nos permiten generar otras opciones distintas a lo que nosotros tenemos, a pesar de que es el foco específico, que yo pueda transformar el mundo y pueda transformar los elementos que en este momento a mí me están rodeando. Creatividad prospectiva es entender que a pesar de que en un momento dado tanto la creatividad como la prospectiva eran ajenas a mí como ser humano, sabemos que está en nuestra cabeza esa propia capacidad, tanto de transformación como de imaginación de todo lo que empezamos a generar y todo lo que empezamos a tener nosotros dentro de nuestro contexto y dentro de nuestra vida y la injerencia que tenemos en ese mismo proceso de construcción. Perfecto. Y ahí cuando llegué a ti estaba esto de jefe del laboratorio de creatividad prospectiva. ¿Qué es este laboratorio de creatividad prospectiva? ¿Cómo nace? ¿Qué hacen ahí? Ok, yo trabajo en Medellín, aquí en Colombia, en una universidad que se llama Colegiatura. En Colegiatura, digamos que yo llevaba antes, yo aquí en Colegiatura llevo 2 años y medio,
Les confieso que yo antes de estar aquí en colegiatura había tenido cercanía con el mundo académico, haciendo cátedras, haciendo seminarios, capacitando, pero no había estado de ciento en una organización académica. Siempre había trabajado para otro tipo de organizaciones más desde el punto de vista de producto, desde el punto de vista más de servicio, más desde el punto de vista comercial, pues y no una entidad académica. Cuando yo llego a colegiatura, me encuentro con un boom asociado a esa idea de la creatividad allí, y lo que empezamos a hacer es analizar de qué manera nosotros empezamos a conectar esos dos elementos, creatividad y prospectiva. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Lo quiero traer a colación a través de una metáfora o un modelo mental que a mí me permite a mí como explicar un poco más esto. Lo que hacemos nosotros en el laboratorio es dar herramientas para navegar la incertidumbre. ¿Qué es navegar la incertidumbre? Navegar la incertidumbre es entender, y de hecho esto cogió mucha fuerza desde que empezó todo este tema de pandemia, ya hace un poco más de un año, pues porque antes considerábamos todos estos conceptos de mundo VUCA, VICA y VICA al cuadrado y todo esto que ha comenzado a surgir en los últimos meses, en los últimos años, pues, y de alguna manera la respuesta específica está en cómo yo puedo navegar esa incertidumbre. ¿Qué es navegar la incertidumbre? Navegar la incertidumbre es que ante un cambio, ante una transformación muy fuerte, yo en algún momento dado puedo estar acostumbrado a una corriente de alguna manera pareja. Y así se nos presenta a nosotros el contexto. Nos decían que el cambio era inevitable y en realidad los cambios no ocurren de la noche a la mañana, al menos la mayoría de ellos. Yo puedo prepararme, de hecho la perspectiva habla de que lo que yo hago en el presente es dejarme iluminar por la luz del futuro y saber qué yo voy a traer dentro de ese futuro para poderlo aplicar en el presente. Y este tema de navegar es entender que en algún momento dado esa corriente puede llegar a transformarse. Si yo estoy acostumbrado, imagínate que vamos en una balsa, vamos en un buque, lo primero es que cada uno de nosotros tiene su propio navío, pues. Yo puedo ir en una balsa de palo, tú puedes ir en un buque de alta velocidad, ultra tecnológico, y cada uno de nosotros puede ir a su ritmo. Otra persona de nosotros puede ir nadando. Entonces, imagínense ustedes que están en ese río y lo que estamos haciendo es navegando. ¿Qué hacemos si nos cambió la corriente? Es lo que pasa con el entorno de cambio, es lo que nosotros damos pues dentro del laboratorio. Si nos cambió la corriente, lo primero que podemos hacer es dejarnos ahogar, ¿cierto? Entonces caí, me dejé ahogar y de alguna manera, si estoy hablando de un contexto organizacional, desaparecí. No luché por cambiar las cosas, sino luché por cambiar las condiciones. Lo segundo que podemos hacer dentro de todo esto, que es lo usualmente que cada uno de nosotros hacemos, es dejarme llevar por la corriente. Si yo estaba acostumbrado a un cauce normal y la corriente me llevaba y yo iba viendo si fuera muy lejos hacia dónde llegaba, pues iba tranquilo. Pero si el cauce me cambió y yo no veo a dónde llego, ¿qué puede llegar a pasar? Esa corriente me puede llevar a un cauce abierto y absolutamente abundante, o me puede llevar a una caída libre de cascada y desaparecer también. ¿Cuál es la tercera opción, que es la que se recomienda normalmente? Nade contracorriente, vaya en contra de la corriente. ¿Qué pasa si yo nado en contra de la corriente? Si yo estoy nadando en contra de la corriente, nado y nado y nado, muy bueno, estoy rompiendo paradigmas, estoy generando disrupciones, pero va a llegar un momento en que me voy a cansar y la corriente me va a llevar. No puedo estar nadando en contracorriente todo el tiempo, pues al menos es mi punto de vista. Y la cuarta opción es aprender a navegar esa corriente. ¿Y qué es aprender a navegar esa corriente? Que en algún momento dado yo puedo dejarme llevar por la corriente y en algún otro momento dado yo puedo ir en contracorriente, pero no puedo ni ir en contracorriente ni ir a favor de eso desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué herramientas damos nosotros? Las herramientas asociadas a las señales que pueden llegar a aparecer y la manera como las organizaciones y las personas podemos entender que este cuento del cambio, siendo una metáfora de la corriente, pues finalmente yo puedo tomar las decisiones y la decisión está en cada uno de nosotros como organización y como ser humano. Y que damos las herramientas para poder navegar y involucrándole este tema de la creatividad, como esa capacidad que tenemos nosotros de transformar. Si yo quiero aprender a navegar, yo cuento con mi cerebro. Lo que pasa es que mi cerebro en algún momento dado perdió confianza. Hay muchas personas que llegan al laboratorio con una idea tal vez errónea de que no tienen ni 5 de capacidad creativa, y esa idea de la creatividad muchas veces conectada con la prospectiva
se asocia a carreras creativas, a carreras tradicionalmente creativas, diseños, artes, arquitectura. Uno creería que eso es de hace 10 años, no, eso sigue pasando hoy. Un abogado, un médico no se considera creativo desde muchos puntos de vista. No digo que todos, pero sí la gran mayoría que llegan allí. Entonces nosotros lo que damos son esas herramientas para navegar esa corriente pensando en el futuro, pero con elementos creativos que permitan generar ese proceso de transformación. Perfecto, clarísimo con la analogía ahí que nos presentaste. Y en la experiencia que han tenido, por ejemplo, trabajando con organizaciones, ¿qué oportunidades ahí se abren para las organizaciones? Te lo pregunto porque quizás como es algo nuevo, lo que mencionabas tú, claro, la creatividad muchas veces está muy asociada como a las artes, entonces las organizaciones que quizás tienen un poco más tradicional o históricamente, ha habido quizás o sea, a mi juicio, como en la economía naranja con la economía tradicional, quizás, claro, no hay una unión tan marcada hoy en día, por lo menos en Latinoamérica. ¿Cómo esto abre una oportunidad para las organizaciones y qué experiencias te ha tocado vivir como más prácticas en las cuales esta oportunidad aflora? Ok, bueno, hay una frase que tenemos nosotros ahí en el laboratorio y es que para ser creativo no se necesita ser naranja. Pues digamos Genial. Que la tratamos como de apropiar mucho por esa misma metáfora de analogía de la economía naranja, ¿no? Tú puedes no ser naranja, pues hablando de la economía naranja y claro. Puedes llegar a tener y a desarrollar, pues digamos, como esa capacidad creativa y poder potencializar. Desde el punto de vista de la utilidad, pues digamos que todo este tema ha recobrado aún más fuerza con la pandemia. O sea, yo sé que de pronto es un tema muy reiterativo y es que la pandemia finalmente lo que nos empezó a generar es entender que la incertidumbre efectivamente existe. ¿Qué hacemos nosotros desde el laboratorio para apoyar las organizaciones? Nosotros desde el laboratorio para apoyar las organizaciones lo que generamos, no podemos solo sentarlos si las personas tienen problemas por resolver, no tienen para pagar la nómina, hablando de organizaciones chicas, del próximo mes, por los cierres, por todo esto que está empezando a pasar. Entonces lo que hacemos es que les apoyamos para poder pensar en 3 horizontes temporales al mismo tiempo. ¿Cuáles son esos 3 horizontes temporales al mismo tiempo? El primero es el presente. Yo no puedo pensar en el futuro si no tengo resuelto mi presente. Entender que el pasado de alguna manera trae algunos elementos y el pasado, más allá de ser como mi amo, pues el pasado es mi maestro. Me permite a mí entender que hay cosas que yo puedo llegar a aplicar y no que me van a dominar y yo puedo seguir haciendo las cosas de la misma manera. Si nosotros nos enfocamos en esos 3 horizontes temporales, que son las herramientas que damos incluso para poder generar y construir retos específicos que lleven a generar proyectos específicos en cada uno de los 3 horizontes temporales. Buscamos que cada uno de ellos mínimo plantee en un horizonte temporal, ya les explico un poco eso, algún reto en algún área estratégica específica de la compañía que demande o requiera esos aspectos. El primer horizonte es presente, como les decía. En el presente, lo que nosotros buscamos es resolver. ¿Y qué buscamos resolver? Problemas. Que se identifiquen los problemas que yo voy a entrar a resolver. ¿Cómo los resuelvo? Con sus recursos y capacidades, con análisis de lo que puede llegar a generar y puede llegar a acontecer acá, con data, con todos los elementos que me permiten a mí esa toma de decisiones en el presente. Cómo yo puedo equilibrar de alguna manera ese flujo de caja, porque si no soluciono el presente o no resuelvo el presente, pues no va a poder tener la posibilidad como organización de construir ese futuro que queremos. El segundo horizonte que nosotros planteamos dentro de estas matrices, de hecho trabajamos con unas matrices de innovación muy interesantes, es el tema de explorar oportunidades. Pronto aquí se conecta un poco. Nosotros lo enfocamos más en el futuro inmediato. Entonces, ¿qué oportunidades yo puedo explorar? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Y al mismo tiempo resolver problemas, pero al mismo tiempo explorar oportunidades en ese segundo nivel. Yo empiezo a mirar, empiezo a analizar, empiezo a entender el contexto y empiezo a testear cosas que me pueden llegar a funcionar. Todo este tema de la innovación, digamos que aquí de alguna manera, voy a hacer aquí como un comentario aquí muy rápido, nos ha llevado al frenetismo por lo rápido. Toda esta idea del pensamiento ágil, que a mí me parece fantástico, me gusta mucho trabajar con metodologías ágiles, toda esta idea de design sprint, design thinking y todos esos elementos me llevan a encontrar la solución ya.
no necesariamente a pensar en el futuro, porque probablemente mañana es muy tarde para sacar esa solución. Entonces acá digamos que estamos en el nivel intermedio, no solo resolver, sino también explorar esas oportunidades que me presentan a mí el contexto. Y aquí es donde empieza a aparecer en ese tercer nivel la prospectiva. ¿De qué manera lo que yo puedo hacer es identificar deseos para transformar? ¿Cuáles son esos deseos para transformar? ¿Cuáles son esos proyectos que realmente lleven a resolver el presente, ¿cierto? A explorar de alguna manera, a resolver el presente desde los problemas, a explorar las oportunidades y a transformar el futuro. Y ahí es cuando de alguna manera en todo el proceso pues siempre se contemplan las herramientas de la prospectiva, pero especialmente ahí es donde se establece especial foco a esas posibles bifurcaciones que se pueden establecer. Si yo únicamente y mis condiciones actuales como empresa no son las mejores y yo proyecto, pues estaría proyectando la obsolescencia. Y de alguna manera lo que se busca en este caso con las organizaciones es llevarlos a plantear proyectos que transformen esos elementos que yo tengo. ¿Cómo les ayudamos en ese proceso del futuro inmediato al futuro futuros? Con la construcción de escenarios, dándoles las posibilidades de lo que puede llegar a aparecer y lo que puede llegar a generar, cerrando un poco esos elementos de esos posibles escenarios y al presente o ese futuro inmediato, nosotros lo enfocamos más adelante con ese futuro futuros, entendiendo que eso puede llegar a ser un ancla, ayudándoles a identificar cuáles son los hechos portadores de futuro, cuáles son robustos, cuáles son emergentes, pues hablando un poco como de esa idea de tendencias. Me gusta más hablar de hechos portadores de futuro porque de alguna manera nos pueden llegar a tomar decisiones en el presente. Muchas veces las empresas dicen, bueno, ¿y cuál es el informe y dónde está el informe del futuro? A mí al principio, cuando empecé en todo este tema, incluso en mi trabajo actual, a mí me molesta mucho en mi trabajo actual. Cada vez que llego a una reunión o llego a algo, me dicen, bueno, Oscar, saque a ver la bola de cristal, saque a ver el tarot, a ver qué nos depara el futuro. Pues yo ya lo tomo desde el lado bueno, pues porque hay que tomarlo desde el lado bueno, pero de alguna manera es empezar a entender esas herramientas y si que las personas piensen que una persona que piensa en el futuro, que de alguna manera quiere explorar el futuro, tiene una bola de cristal, pues está bien que la piensen. De alguna manera la bola de cristal van a ser las herramientas que yo vengo y traigo y que soy capaz de darle a la persona para que pueda construir proyectos en cada uno de esos tres niveles. Entonces siempre lo llevamos hacia los proyectos. Perfecto, ahí está buenísima. Me gusta mucho tu explicación un poco para las personas que nos escuchen, porque claro, muchas veces cuando las personas que no conocen esto empiezan a escucharlo, es como muy interesante, pero claro, muy macro, quizás muy volado, de repente está como esa frase, entonces está bueno tu explicación de, claro, cómo esto se baja y se lleva a los proyectos y de qué manera se aplica. Claro, va más allá de la conversación, sino que hay una aplicación y un ejercicio y una práctica organizacionalmente. Así que ahí muchas gracias por compartir su enfoque. Estamos llegando al final del programa. Ha sido tremendo, o sea, se me ha pasado volando, así que muchas gracias ahí por todo lo que nos has contado y preguntarte para las personas que nos escuchan y les interesaría indagar más en creatividad y prospectiva, un poco lo que ustedes hacen, qué invitación les podríamos hacer, dónde pueden encontrar más información. Ahí sería genial que nos compartas eso. Claro, no, miren, nosotros tenemos de hecho en colegiatura tenemos un programa de un año donde se llama creatividad prospectiva, creatividad estratégica. Pero en creatividad estratégica lo que damos son herramientas desde la creatividad, desde la estrategia, desde la prospectiva. De manera personal, pues yo soy muy activo en mis redes. Voy a hacer aquí una cuña rápida. Yo tengo un perfil de Instagram que se llama La Liga de la Creatividad, donde invito a las personas a asumir ese reto de la creatividad diariamente. Ahí coloco retos, coloco herramientas, coloco diferentes elementos. No lo hago tan frecuentemente como quisiera, pero en el futuro, de alguna manera, lo que hago es traer algunos elementos dentro de eso. En mi LinkedIn también soy muy activo, pues es OE Hernández B. Trato de publicar artículos y a mí personalmente me parece que aterrizar las herramientas, que es el principio de exploradores del futuro, me parece absolutamente importante y necesario para que esto, al menos en Latinoamérica y en los países donde nosotros de alguna manera, no digo que seamos pioneros, de prospectiva se habla hace mucho tiempo,
pero sí aterrizarla un poco y darle como ese enfoque no tan procedimental de pensar que para mí como organización hacer un estudio de prospectiva me puede llevar millones de dólares y meses arduos de trabajo. Pues si bien sí se da de esa manera, yo puedo empezar a generar acciones cotidianas para entender cómo yo puedo transformar las personas que trabajan conmigo, transformar mi propia vida. Y allí en mi red lo que hago es publico frecuentemente algunas herramientas que ustedes pueden llegar a aplicar en su cotidianidad. Y desde mi punto de vista personal, siempre estoy abierto a la construcción, porque el futuro también se construye en comunidad y fantástico este tema de exploradores del futuro. Ay, muchas gracias y muchas gracias por ser parte aquí de esta comunidad que estamos formando de personas con el interés de explorar, claro, y de co-crear nuevos futuros. Así que muchísimas gracias por tu participación. Ahí quedaron todos los datos de Óscar para que lo puedan seguir en redes sociales e indagar un poco más de estos temas aquí, tratando de difundirlo en español, como hablábamos, como modo latino. Así que muchísimas gracias nuevamente, ha sido un gusto tenerte y seguimos en contacto. Les decimos a todos nuestros invitados, este es como el inicio, eventualmente pueden seguir nuevas conversaciones o nuevas cosas que puedan aparecer ahí para compartir. Súper, mil gracias Bárbara y a todos, que pasen un feliz almuerzo o una feliz cena. Genial. Si están en el presente o están en el futuro. De eso depende, genial. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @divoxradio.